falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Mi corazón. Oh. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Para mí no hace falta nada. Él está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí, me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Oh. Cuando enfrentamos una crisis, nuestro cuerpo produce hormonas que nos ayudan a manejar el estrés. Pero cuando finalmente tienes tiempo de reflexionar sobre lo sucedido y la sociedad sigue hacia adelante, todo se te puede derrumbar. Sientes más cansancio y angustia emocional. Aunque la emergencia se está calmando, nos sentimos rodeados de oscuridad.
Es como si estuviéramos llenos de heridas. Cargamos internamente todo lo que hemos visto. Teníamos que combatir un enemigo. Ahora que tengo tiempo para reflexionar, me siento tan perdida y sin dirección. Son las palabras de médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras, médicas, que después de la crisis sanitaria que vivió Italia, reflexionaron sobre lo que sentían, lo que pensaban, sobre lo que quedó en su corazón, en su cuerpo, en su mente, después de vivir momentos terribles, después de trabajar horas y horas casi sin dormir, después de ver cientos y cientos de cadáveres salir en camiones etiquetados con un nombre, envueltos en plástico, a los crematorios, y después de toda la crisis, el dolor, de toda la tragedia que vivió Italia hace un par de meses, esto es de lo que hablan estos médicos: de angustia, de cansancio, de oscuridad, de heridas en su interior. Iglesia, buenas tardes. Es un gusto, un placer poder saludarles en esta tarde noche. Damos gracias a Dios por este día soleadito aquí en Bogotá, en la sabana de Bogotá, y por la misericordia de Dios que nos acompaña día a día y nos permite llegar hasta esta hora para compartir nuevamente un tiempo de oración, de palabra, de alabanza, de reflexión, de estar juntos, juntos en la distancia, juntos en la virtualidad, pero juntos como iglesia del Señor. Pensando en esta situación que vivimos en este tiempo, voy a invitarles a que vayamos a la palabra del Señor y miremos un texto que nos habla de precisamente de eso, de la enfermedad, del pararse, de levantarse, de seguir adelante, de Cristo, de misericordia, de sensibilidad, de amor, de gracia, de lo que es el ideal de la Biblia, de lo que enseña en sus principios la palabra del Señor. Vamos a ir a Lucas. Lucas en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 10, hay un texto, una historia que narra el evangelista Lucas sobre un hombre enfermo, un siervo enfermo, un esclavo enfermo y un centurión que era su amo, que era su patrón, que lo amaba, que lo apreciaba y que se acercó a Jesús para implorar por él. Quizás usted conoce la historia, usted ya sabe, ya la ha leído, la recuerda, ha escuchado una predicación, un devocional, una reflexión. Hoy simplemente vamos a usar el texto para guiarnos en un tiempo de oración. Después que hubo terminado todas sus palabras, dice Lucas capítulo 7, versículos 1 en adelante, al pueblo que le oía, Jesús entró en Capernaum. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y también a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, quienes le rogaban que viniese y sanase a este siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, porque nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente, a las personas que le seguían: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta historia del evangelista Lucas en general tiene tres personajes principales en la historia: el siervo del centurión, el centurión mismo y Jesucristo. Lo que dice Lucas en apoyo de Mateo, porque Mateo en su capítulo 8 también nos relata esta historia poniendo otros detalles que Lucas no tiene. Por ejemplo, en Mateo 8:6, Mateo dice que el siervo estaba postrado, paralítico y gravemente atormentado. Lucas dice que el siervo era querido por el centurión, estaba enfermo y a punto de morir. Si unimos los dos relatos, a Mateo y a Lucas, podemos analizar, concluir que este hombre sufría, que este hombre estaba realmente en una situación calamitosa, en una situación miserable, en una situación de difícil, de dolor, de angustia, de tormento, dice Mateo, y a punto de morir. La enfermedad es parte de nuestra realidad. La enfermedad siempre ha sido parte de la historia del ser humano desde la caída del hombre en el Edén. La enfermedad no apareció hace 3 meses, la enfermedad ha estado allí, la enfermedad ha seguido llevándose personas que apreciamos, que queremos, que amamos. En este tiempo no solamente la enfermedad debido a la pandemia, sino también otras enfermedades han venido y han hecho estragos y se han llevado personas cercanas a nosotros y también cercanas a otras personas. El mundo se prepara para proseguir, para seguir adelante después de lo que ha pasado en estos 3, 4 meses. Las previsiones son difíciles. Las previsiones son de economía difícil, las previsiones son de situación psicológica difícil para muchas personas, espiritual también, en lo social. Hay cálculos en Estados Unidos que hablan de la posibilidad de más de 75,000 suicidios en los próximos años debido a las consecuencias de este tiempo de confinamiento, de muerte y de pandemia. El mundo ya estaba roto cuando nosotros llegamos. Esa es la realidad. Usted, yo y las generaciones que estamos en este momento viviendo en este mundo, llegamos y el mundo ya estaba mal. Quizás estamos dejándolo un poco más mal, pero el mundo ya venía roto. El mundo ya estaba sufriendo. Los que conocen la historia de la Alianza Cristiana y Misionera recordarán que los biógrafos de Alberto Benjamín Simpson hablaban que en las noches el hermano Simpson pasaba vigilias leyendo la palabra y orando, vigilias de oración, con un mapamundi, orando sobre él, por el mundo, por la salvación del mundo. Porque para nuestro fundador, porque para quien fundó esta institución hace más de 100 años en los Estados Unidos, alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo era su prioridad. Él entendió claramente que el plan de Dios con él, su propósito era predicar a Cristo. Bueno, no tengo un mapamundi aquí, pero en la mente vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar como si fuéramos el centurión. Y vamos a orar por este siervo enfermo, por este mundo enfermo, por este mundo roto, por este mundo en tinieblas, por este mundo angustiado, por este mundo preocupado, por este mundo cansado, por este mundo atormentado, por este mundo gravemente enfermo en el cual vivimos y que necesita la sanidad del Señor, necesita la misericordia de Dios y sobre todo a Cristo en el corazón, a Cristo en el corazón. Porque si de algo nos hemos dado cuenta en estos meses, es que el corazón humano no lo cambia
el dolor, la miseria, un virus. El corazón humano solo lo cambia Cristo. El corazón humano solo lo transforma un encuentro personal con Dios. Muchos hablaban al principio de este tiempo que el mundo se iba a transformar, que nos íbamos a transformar, pero como decía una escritora mexicana en estos días, ¿cuál normalidad es la que queremos? ¿La normalidad de marzo? La normalidad de marzo para nosotros era corrupción, violencia, abuso, delincuencia, pobreza, drogadicción, corrupción e inmoralidad sexual, descreimiento en Dios, ateísmo, agnosticismo, irreverencia a Dios. Esa es la normalidad. Esa es la normalidad que teníamos hace 3, 4 meses y que ya está volviendo. Si esa es la normalidad de la que hablamos y que queremos volver, pues tengamos presente que la normalidad que teníamos hace 3, 4 meses era eso, una normalidad brutal, una normalidad dolorosa, una normalidad de injusticia, una normalidad de maldad, de pecado. Eso es y ha sido el mundo desde que el mundo cayó en pecado en el Edén. Oremos, tomemos este tiempo, amada iglesia, para interceder por el mundo, para orar por el mundo, para orar por nuestros familiares, para orar por aquellos que conocemos, para interceder nuevamente por aquellas personas por las que ya hemos venido orando y que no han conocido a Cristo, que no han tenido un encuentro con el Señor y que lo necesitan urgentemente. Oremos. Señor, gracias. Gracias Dios por permitirnos en esta noche acercarnos ante ti. Señor, cuando vemos el mundo, cuando empezamos a leer los testimonios, las historias, todo lo que aquellos que estuvieron en la primera línea del combate, Señor, en estas lides, en las clínicas, en los hospitales, aún en las morgues y en las funerarias, Señor, en las entidades de salud que tuvieron que salir a buscar a los muertos, ponerles una etiqueta y llevarlos a un incinerador. Señor, nos cuentan, Dios, nos hablan de su dolor, nos hablan de su tristeza, nos hablan de su angustia, de su cansancio, de su oscuridad. Pero no solamente ellos sufren, Dios, el mundo en general sufre. Antes de que esta pandemia viniera, Señor, el mundo ya venía mal, el mundo ya estaba enfermo y ha seguido enfermo y seguirá enfermo, Señor, hasta que tú vengas desde el cielo, hasta que vengas en tu reino, en tu gloria, sobre las nubes, en las nubes, y vengas a establecer el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino de la sanidad, el reino de la santidad, el reino de la restauración. Señor, imploramos, intercedemos por este mundo. En primer lugar, Dios, oramos por Colombia. Oramos, Señor, por esta nación en la que nos has puesto, esta ciudad en la que nos has puesto, Señor. Una ciudad, Señor, que se ha deteriorado últimamente, en la última década. Una ciudad, Señor, que ha comprometido sus convicciones. Una ciudad, Señor, que ha rebajado sus niveles morales. Una sociedad que ha permitido, que ha dejado, se ha acercado y le ha parecido como normal ya ver la perversidad sexual, ver la inmoralidad sexual. Ya no escandaliza, ya no de alguna manera nos toca, nos aterra, nos asusta o de alguna manera nos toca el hecho de ver, Señor, que la perversidad y la inmoralidad sexual avanzan campantes, cabalgantes, en los centros de educación y de enseñanza de la ciudad, sobre todo los que pertenecen al Estado. Padre, ya no nos afecta, ya no nos horroriza el ver, Señor, cómo Dios, la perversidad y la corrupción sexual avanza, oh Dios, por todo lado. Padre,
en los últimos días, Señor, se han destapado casos aberrantes de abusos, de violaciones, de agentes del Estado que no debían hacer eso, Dios, que no debían usar la fuerza, la autoridad que se les dio para esas aberraciones. Padre, te pedimos perdón, Señor, cuando nos acercamos a ti con este rótulo de colombianos. Y sí, nos enorgullece, Señor, muchas cosas de este país. Y te damos gracias por habernos permitido nacer en esta tierra. Y gracias por habernos permitido, Señor, alimentarnos de ajiaco, de changua, de tamal con chocolate, Señor, de cantar nuestro himno con lágrimas, aquellos que lo hemos cantado en el exterior con lágrimas en otro tiempo. Sí, Señor, amamos esta tierra y la extrañamos. Pero nos duele también, Señor, ver cómo el pecado avanza, Señor, cómo el pecado, Dios, se enquista cada día más dentro de nuestra sociedad, destruye nuestra juventud, destruye a las mujeres, destruye a los hombres, destruye, Señor, al ser humano al que tú amas, Padre Celestial, y se hunde en su suciedad, en su inmundicia, Señor, en su perversidad. Padre, te pedimos que pronto nos permitas, Señor, salir nuevamente para predicar a Cristo. Te rogamos, Señor, que nos permitas pronto volver a nuestras iglesias para proclamar a Cristo, Señor. Pero por ahora, Señor, y aun cuando termine este tiempo de confinamiento, usa este medio, Señor. Usa estos medios, oh Señor, estas grabaciones que estamos dejando en las redes, en la nube, en el internet, Señor, para que aquellos que oigan estas predicaciones, reflexiones, oraciones, enseñanzas, sean tocados por tu Santo Espíritu, sean tocados por ti y se conviertan de sus malos caminos, y se conviertan de su pecado, y se conviertan de su maldad, y se conviertan, Señor, de su perversidad y de su desobediencia, y se aparten de la ira que está sobre ellos, la ira tuya, por su desobediencia, oh Dios, y por sus transgresiones y por sus iniquidades. Padre, y lo que oramos por Colombia, lo oramos por el mundo. Oramos, Señor, porque lo que pasa en nuestro país es simple y llanamente un reflejo de lo mismo que pasa en el resto de Sudamérica, lo mismo que pasa en Europa, lo mismo que sucede en los Estados Unidos y Canadá, lo mismo que sucede, Señor, en Australia, en Nueva Zelanda, en la Oceanía, lo mismo que sucede en Asia, en Japón, en Corea, en Rusia, en Europa, lo mismo que pasa en África. Señor, oramos por este mundo, Dios. Padre, enciende en nosotros como iglesia nuevamente la pasión por las misiones, la pasión por el evangelismo, la pasión, Señor, por compartir a Cristo, la pasión por llevar este mensaje que muchos piensan que es reduccionista, que es un mensaje simplista, que es un mensaje simplongo, porque cuando decimos que Cristo es la solución, muchos lo ven como un simple mantra de una religiosidad y de unas sectas que nos consideran ignorantes. Pero tú y yo sabemos, y mis hermanos que están detrás de esta pantalla, Señor, saben que no lo digo yo, que lo dice la Biblia, que lo dice tu palabra, Señor. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es el único que puede traer vida y salvación a este mundo roto y enfermo. Padre, oramos por la sanidad, la salvación, la restauración, Señor, de este mundo, Padre Celestial. Acuérdate de aquellos familiares nuestros, amigos, amigos del colegio, que recordamos, Señor, que vemos en las redes, Padre Celestial, y que anhelamos que conozcan a Cristo. Gracias, Dios, por aquellos de nuestros familiares que han conocido a Cristo. Gracias, Señor, por aquellos de los nuestros que ya asisten a una iglesia, que asisten a nuestra iglesia o que están sirviendo en otra comunidad. Pero te oramos, Señor, por aquellos de nuestra familia, de nuestros amigos de infancia, de adolescencia, de juventud, por aquellos conocidos, por tantas personas que por quienes hemos orado y orado y orado y que necesitan conocer a Cristo. Hijos, hermanos, padres, abuelos, tíos, amigos que necesitan a Cristo. Mis hermanos están dando nombres, Señor.
Mis hermanos están allá en su mente o en su voz, levantándola en su casa, pronunciando nombres delante de ti, nombres de esas personas por las que intercedemos hoy para que te conozcan y para que puedan poner en ti la esperanza, la fe, sus pies sobre roca firme, para levantarse, para seguir adelante, e encontrar el propósito por el cual los trajiste a este mundo y darles la salvación plena y eterna en Cristo Jesús. Padre, oramos por este mundo, lo dejamos en tus manos, lo seguiremos haciendo, seguiremos orando por nuestro mundo, seguiremos orando por Bogotá, seguiremos orando por Colombia, oh Dios, seguiremos clamando. En este momento, Señor, cerramos este momento de oración, Padre, por el mundo, dejando delante de ti nuestra oración y nuestro clamor. En Cristo nuestro Señor. Amén. Y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, quienes le rogaban a Jesús que viniese y sanase a este siervo. Ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud y le dijeron: Señor, es digno de que le concedas esto a este hombre. ¿Por qué? Porque ama nuestra nación, nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, Señor, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Uno de los dos siguientes personajes que están ahí en este relato de Lucas, de Mateo, el relato titulado en Lucas Jesús sana al siervo de un centurión, es precisamente el centurión. El centurión es un personaje enigmático. Nadie tiene datos exactamente ni del nombre, ni de dónde sacó esa fe que tenía, porque tenía una gran fe y al final Jesús en los dos relatos alaba esa gran fe. No tenemos información de dónde venía ese amor. Los judíos dicen que este hombre les había construido una sinagoga. Por eso es que los judíos interceden ante Jesús por el centurión, porque ellos están diciendo, en el versículo 5, este hombre ama a nuestra nación. Su amor se manifestó como nos construyó una sinagoga. Este hombre era un militar. Este hombre era un hombre con recursos, tenía esclavos, tenía siervos, este siervo era un esclavo en su casa. Y en aquel tiempo, un patrón, un centurión, un dueño de esclavos, no tenía por qué involucrarse en la vida de una persona tan débil y tan sin valor en esa sociedad como esta. Lo que normalmente hacían muchos patronos era simplemente dejar morir a esos esclavos y deshacerse de ellos. No había ninguna responsabilidad laboral, no había ningunos derechos laborales, no había ninguna responsabilidades patronales. Simplemente los esclavos eran herramientas biológicas que se usaban y se desechaban cuando ya no servían. Muchos de esos esclavos morían en las calles, morían solos, morían abandonados, cuando ya no podían servir a sus amos y cuando enfermedades graves, desconocidas, les tocaban y atentaban y terminaban con la vida de estas personas. Pero es interesante que el centurión, siendo un militar, siendo un hombre de guerra, un hombre de un pueblo sanguinario, un hombre que quizás había estado en batallas, que probablemente había matado personas, por lo menos había visto matar personas, si había estado en combate en algún momento, no pierde la sensibilidad, no pierde la compasión. Es un hombre que ama y ama a este hombre enfermo, a este hombre lastimado. Y en ese amor entonces le hace un pedido Jesús, le hace un pedido de: Señor, ven, por favor, a mi casa, ayúdame en esta necesidad y sana a este hombre. Bueno, pues en este momento yo quisiera invitarles, hermanos, amigos, visitantes, que traigamos delante del Señor como el centurión
nuestras peticiones de oración. Traigamos nuestros pedidos de oración. No necesitamos pedirle a nadie que interceda por nosotros, que vaya ante Jesús por nosotros. La Biblia nos enseña y claramente hemos aprendido que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, que sabemos y estamos firmes en nuestra salvación en Cristo, cada uno de nosotros que tiene el Espíritu Santo como su paracleto, como su consolador y como su intercesor, puede traer su oración directamente ante el trono de la gracia para hallar socorro oportuno, ayuda y misericordia de parte de Dios. Entonces, vamos a orar cada uno en su casa, en su habitación, en el lugar donde esté, en su auto, si alguien está yendo en su auto y está siguiendo esta transmisión. Vamos a orar, cada uno va a traer su petición. Para eso yo voy a dar un tiempo, yo no voy a decir nada. Vamos a poner una imagen, vamos a poner una música suave para que usted ore, para que usted traiga su petición como el siervo, como el centurión por el siervo, delante del Señor. Y en unos momentos yo oraré por algunas necesidades que nos han pedido que oremos en la iglesia y otras personas conocidas. Y así vamos avanzando en este tiempo de oración delante de nuestro Dios. Listo, tú me das el ya.
muchas peticiones, con muchas cosas, con muchas cargas, con muchas oraciones en nuestro corazón, en nuestra mente, delante de ti. Señor, queremos interceder, queremos orar, queremos, Señor, pedirte por aquellos que están pasando por un momento económico muy difícil. Sabemos que en nuestra congregación algunos han quedado sin empleo, aún personas, Señor, que no son de la congregación, que nos conocen, que son nuestros amigos, están sin empleo, están, Señor, realmente casi ya en la desesperación, sin saber cómo responder por arriendos, cómo responder por mercados, cómo responder por servicios. Dios, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que necesitan un empleo, que necesitan, Señor, provisión económica, aquellos que tienen un negocio que no lo han podido abrir o que no está dando en las ventas, en las ganancias, lo que se necesita para el punto de equilibrio, o aquellos que tuvieron que cerrarlo. Padre, hay nuevos emprendimientos. Trae, Señor, visión a nuestros hermanos para que nuevas ideas, nuevos negocios, nuevas líneas, Señor, de negocio puedan abrirse para que mis hermanos puedan tener, Señor, la provisión, para que puedan tener, Señor, no solamente la provisión, sino también el trabajo, porque eso es algo que nos diste como un regalo, como un don, desde el mismo Edén, Señor, cuando nos dijiste que sojuzgáramos esta tierra y nos enseñoreáramos de ella en el sentido de administrarla y de trabajarla. Señor, oramos para que nos regales un trabajo, un empleo, Señor, una oportunidad para trabajar, para usar nuestros dones, talentos, nuestra vida y también, Señor, para traer la provisión a nuestras casas. Señor, oramos por la salud de aquellos que están recuperándose de cirugías, aquellos que están recuperándose de procedimientos quirúrgicos en los últimos tiempos, meses, días, semanas. Padre, oramos, Señor, que aquellos por los que hemos orado aquí, niños, Señor, que han estado enfermos, como Pablito, como Mateo, Señor, oramos, Dios, que los levantes, que los sanes, que los fortalezcas, Señor, que día a día un paso más, Señor, hacia su recuperación pueda verse, podamos ver para glorificarnos y exaltarte, Señor. Padre, seguimos orando por Guadalupe, seguimos orando, Señor, por tantas y tantas personas, Dios. No alcanzo a traer todos los nombres aquí, Señor, pero tú los conoces, Señor. Tú sabes, Dios, tú sabes de la vida del sobrino de Nora que está en coma después del accidente. Señor, nuestra vida está en tus manos. Dependemos de ti, clamamos a ti, te pedimos a ti y te pedimos, Señor, sanidad y te pedimos misericordia para tu iglesia y para aquellos, Señor, cercanos a nosotros como iglesia. Señor, oramos, Dios, también por nuestra iglesia, Señor, por aquellas cosas que estamos haciendo, aún desde la virtualidad, para evitar, Señor, parar, porque sentimos que no debemos parar, Señor. Porque sentimos, Señor, que no debemos detenernos, sino que debemos usar esta puerta que tú nos has abierto, esta ventana, oh Dios, de las telecomunicaciones, de la virtualidad, de Facebook, de YouTube, de Zoom, Señor, para seguir edificando tu iglesia, Dios. Tú sabes, Señor, cuánto trabajamos a finales del año pasado y a principios de este año para un plan de trabajo que ha quedado ahí. Algunas cosas hemos podido hacer con tu ayuda, otras no hemos podido. Señor, gracias, Dios, por lo que hemos podido avanzar. Gracias porque nos has abierto esta ventana para comunicarnos con nuestros hermanos y para poder, Señor, edificarles y alimentarles y para poder sostenerles, Señor, con tu ayuda y gracia en el conocimiento de la palabra, Señor, en las oraciones, en la Santa Cena, en todas estas cosas, Dios. Padre,
pero oramos, Dios, por lo que viene. Nos queda un semestre y no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta modalidad. Señor, te ruego por los jóvenes, en especial en esta semana y media que nos queda, por los universitarios y los profesionales. Señor, tú sabes cuánto el pastor Carlos ha estado trabajando en compañía de Rocío y de su equipo de trabajo, Señor, para preparar este tiempo especial de encuentro de jóvenes universitarios profesionales. Señor, te oramos por cada uno de los conferencistas, Dios, para que los prepares, les des sabiduría, para que esa palabra fresca, esa palabra inteligente, esa palabra justa y adecuada y pertinente llegue al corazón de cada joven, Dios. Bendice a Carlos, dale sabiduría e inteligencia en su ministerio, en su trabajo con ellos, Dios. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Oramos, Señor, que muchos jóvenes puedan ver la invitación, que muchos de nosotros podamos reenviarla a otros para que ese día, Señor, se puedan conectar los jóvenes, Señor, y puedan, oh Dios, participar de este encuentro de jóvenes que queríamos hacer presencialmente, Señor, fuera de la ciudad, en un lugar especial, con un montón de detalles bonitos, pero que no vamos a poder hacerlo por este año así. Oramos, Señor, que tú bendigas el trabajo, la disposición, el sacrificio, la laboriosidad de los hermanos y que tú, oh Dios, traigas a tu iglesia los que han de ser salvos para ti. De una manera muy especial, Señor, yo traigo una petición. Yo te ruego, Señor, por el liceo. Te ruego, Señor, por la economía del liceo. Te ruego por los padres. Porque aunque has sido generoso y has sido misericordioso y nos has sostenido, Señor, sabemos que hay familias, Dios, que están en difícil situación. Padre, hemos pedido, Señor, a esos padres que se acerquen, que se inscriban al ICETEX para pedir esos créditos que el gobierno está ofreciendo. Señor, algunos padres han hecho el trámite y estamos esperando la aprobación. Señor, oramos para que tú, oh Dios, te muevas y para que tú, Señor, abras las ventanas, abras esas puertas y se puedan, Señor, ver esos beneficios en la vida de estos padres de familia y de sus hijos, Señor, que están en el liceo, que no quieren sacarlos, pero que necesitan, Señor, un oxígeno, un auxilio financiero en estos tiempos de dificultad. Señor, yo traigo esa petición delante de ti, la pongo en tus manos, Señor, junto a las otras, como este centurión que trajo su petición delante de ti con una fe poderosa, con una fe que te maravilló. Y tú, Señor, misericordiosamente le escuchaste y sanaste a ese siervo. Padre, gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por poder traer delante de ti, de tu trono, nuestras peticiones. Y lo hacemos, Señor, como nos enseñaste en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, tu único y suficiente Hijo, nuestro único y suficiente Salvador, en el nombre, sobre todo nombre, en ese nombre bendito, Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
madrugada insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Dice el versículo 7 y 8 del pasaje de Lucas 7, donde hemos estado en esta noche reflexionando y orando. Dice: por lo que aún no me tuve digno de venir a ti, Señor Jesús, por lo tanto di la palabra y mi siervo será sano. Y explica: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, digo a este ve, a este va, al otro ven, ese viene, y mi siervo hace esto y él lo hace y lo tiene que hacer. Al oír esto, Jesús, escuche bien esto, se maravilló del centurión y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: les digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Dos cosas maravillaban o sorprendían a Jesús: la incredulidad y la fe. La incredulidad de Marcos 9, puede leer el pasaje, cómo se maravilló de la incredulidad de la gente de su pueblo, y este centurión que con su fe también lo sorprendió, lo maravilló, dice la Reina Valera, de alguna manera lo sorprendió a Jesús, le causó sorpresa ver esa fe tan espectacular de este hombre. La fe del centurión no era una experiencia mística, era una fe que se manifestaba en acciones, que era palpable y real. ¿Cómo lo vemos? Versículo 2, amaba al esclavo, dice Lucas, que quería este esclavo. La fe que maravilló a Jesús, ama. Era generoso hacia esa gente conquistada y oprimida, versículo 5, ya lo vimos. Este hombre había construido una sinagoga para el pueblo de Israel. La fe que asombró a Jesús era una fe humilde. Reconoce su indignidad, versículo 7. Yo no me considero digno de venir ante tu presencia. Por eso te mandé a los de tu tierra, a los coterráneos tuyos, para que ellos intercedieran por mí. Y en la fe que asombra a Jesús es una fe que, otra vez, versículo 7, tiene fe y confianza. Di la palabra y esto se hará.
di la palabra y esto será. Para cerrar este tiempo, hermanos, yo quisiera que termináramos orando, reafirmando nuestra fe en Cristo. El pastor Fabián habló el lunes de lo que se necesita para crecer en la fe. ¿Qué se necesita para crecer en la fe? Problemas, dificultades, adversidades. Eso es como lo que estamos viviendo hoy. Esto es lo que nos hace crecer en nuestra fe. De alguna manera, podemos darle gracias a Dios por lo que estamos pasando, porque esto nos ayuda a crecer en nuestra fe. Como voy a orar y con eso cerramos este tiempo, no quisiera irme sin invitarles al próximo viernes para que se conecten nuevamente con nosotros en el tiempo del encuentro de oración, de alabanza, de adoración que tendremos viernes 6 de la tarde y nuestro culto del próximo domingo que comienza desde las 9 de la mañana con el tiempo de oración y a las 10 el tiempo de culto. Desde ya, y ustedes van a ver en la página, les invitamos y les pedimos también que compartan esta imagen con jóvenes, universitarios, profesionales, para este encuentro de jóvenes que tendremos con los invitados Félix Ortiz, Enrique Méndez y Jorge Calderón, el próximo 18 de julio, sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde, los jóvenes universitarios profesionales tendrán este encuentro, por el cual oramos hace un momento. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Terminemos orando, cerremos este tiempo orando, dándole gracias a Dios, afirmándonos en el Señor, en nuestra fe en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que Él oye nuestras oraciones y Él tiene un plan y un propósito claro y definido para nuestras vidas. Así que no caigamos en angustia, no nos paniquemos, no nos desesperemos. El Señor que sanó a ese siervo moribundo puede sanarnos, puede proveernos, puede alentarnos, puede levantarnos y cuidará este mundo mientras viene y establece su reino en esta tierra. Señor Jesús, gracias. Gracias, buen Señor, por el testimonio poderoso de fe que nos dejas en Lucas, en Mateo, en tu Biblia, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque igual que ese centurión, nosotros, Padre, creemos en que si tú dices la palabra, eso se hace. No somos dignos como Él de estar en tu presencia. No somos dignos, Señor, de acercarnos a ti. Somos indignos, Señor. Nuestro pecado, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, lo que somos, nuestra esencia y naturaleza pecaminosa nos alejan de ti. Pero gracias, Padre, porque Cristo nos salvó, nos restauró y es nuestro mediador delante de ti. Señor, confiamos en que tú tienes el control, en que tú sabes lo que estás haciendo, en que tú, oh Dios, Padre Celestial, sabes cuál es el propósito, cuál es el plan de cada cosa. Sabemos que tú tienes agenda, que en ti no hay casualidad, que en ti hay agenda, hay plan, hay propósito, hay planeación, hay planeador. Señor, gracias, Dios. Aún por estos tiempos difíciles, porque estos tiempos fortalecen nuestra fe y la hacen crecer. Ojalá que nuestra fe sea como la del centurión y podamos maravillarte, asombrarte con nuestra fe. Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer en ella, a establecernos en ella, a fortalecernos en ella para descansar, para vivir, para avanzar, para predicar, para honrarte con nuestra vida y vivir una vida, Señor, tranquila, gozosa, alegre, en medio de las dificultades, sabiendo que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias por esta horita que hemos pasado, por este tiempo que hemos compartido. Que la bendición tuya esté sobre nuestros hogares, casas, familias, oficinas, en todo lugar donde quiera que estemos. Que tu misericordia nos acompañe cada día de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias nuestro Señor eterno. Amén. Buenas noches, iglesia.